Muy buenos días, un saludo a todos aquellos quienes se encuentran en España, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Perú y en todo lugar donde se comparta este video. Estamos en nuestra sesión número 13 y vamos a hablar acerca de el Shabbat, pero en este caso sobre eh, el Señor del día del Shabbat y estamos refiriéndonos a Yeshua HaMashiach, ¿sí? Se habla pues el Hijo del Hombre es Señor del día del Shabbat. Bien, rápidamente vamos a recordar lo que dice Éxodo 20:10. Dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces, número uno, en el día de Shabbat no puedes estar ahí laborando tú, ni tu hija, ni tu bestia, ni tu siervo, ¿no? Entonces, no laborar. Eh, en Éxodo 31:13 dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. El término santificar ahí recordemos que es limpiar, ¿no? O quitar, en otras palabras, aquello que está contaminado. Ese es el fondo, ¿no? Y cuando dice señal entre mí y vosotros, y ahí como que decimos, ah, no, eso es para los israelitas, para los judíos, menos para mí, ¿no? En Deuteronomio 5, espero que estemos anotando, nos va a servir. Dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. ¿Qué tienes que hacer? Recordar, ¿no? Y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Y cuando te cita ahí, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, ¿no? Y que Él te saca con mano fuerte, es algo que tienes que recordar, que fuiste esclavo. Y ahí vamos a entender lo que dice Hebreos 2:15, por ejemplo, ¿no? Que estuvimos sujetos a servidumbre por temor a la muerte. ¿Por qué? Porque el pueblo egipcio eso es lo que hacía, ¿no? Mataba a aquel que quería, si es que no le servían, ¿no? Entonces ellos estaban sujetos a servidumbre. Cuando revisamos las escrituras las entendemos mucho mejor de esa manera. La misma escritura se entiende por sus propias escrituras. Hay algunas cosas que se pueden ser complementadas por las costumbres y los términos que se utilizan en cada lengua. En el libro de Isaías 1:13 dice, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Entonces va a llegar un momento en que nosotros tenemos que analizar eh, por qué Adonai dice que guarde y acá dice que las tiene por abominación, ¿no? Algo que no está bien. Y ahí se cita, ¿no? Que es una iniquidad. Veamos el contexto. El verso 16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Estas cosas hacen que esa ceremonia se encuentre contaminada, ¿no? Dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Lo que te está pidiendo es que tú hagas misericordia. Entonces, eh, el significado de participar es que tenemos que hacer también, ¿qué cosa? Misericordia. Es como si fuese un requisito, ¿no? Tú quieres participar de algo bueno, te pide primero que dejes de hacer lo malo, ¿no? Y dice, venid luego. Entonces, has hecho misericordia, has dejado de hacer lo malo, ¿no? Te has arrepentido, en otras palabras. En la lengua hebrea siempre se utilizan dos términos, ¿no? El término perdón y el término arrepentimiento.
perdón es como buscar una oportunidad, pero el arrepentimiento es una restitución del mal que se ha realizado, ¿no? En el libro de Isaías, en el capítulo 56 y verso 6 se cita: y a los hijos de los extranjeros que siguen a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Y ahí está hablando ya de los extranjeros, de aquellos que no son judíos, de aquellos que no son de Israel, ¿no? Entonces, este día de reposo está aperturado. Entonces, nadie puede decir, no, eso fue para los judíos. No, para ti, para mí, para aquel que no nació en Israel, también es esta palabra, ¿sí? Eh, ¿Tiene algún beneficio ese celebrar del día de reposo? Habíamos hablado de que Adonai lo bendijo, pero veamos qué dice Isaías 58, 13 y 14. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Recordemos que en el libro de Salmos te dice deleitarse en Jehová. Eso es lo que se cita en la escritura, y aquí hace la misma referencia. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Promesa. Entonces, esta promesa es para todos, ¿no? No es solamente para el pueblo de Israel, sino también para el extranjero, como se cita, como ya lo hemos leído, ¿no? En Isaías 66, 23 dice: y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces, no se trabaja, o no se debe realizar trabajo, no debe forzar a hacer trabajos. Número dos, tienes que recordar que Adonai te limpia o te quita la contaminación. Número 3 es una señal. Número 4, que no podemos estar haciendo mal para poder participar. Hay requisitos, y el requisito es tener una vida de arrepentimiento de las cosas malas en caso de haberse realizado. Pero si no has realizado cosa mala alguna, no tienes que realizar pues esa actitud, ¿no? Y es ahí cuando en algunas escrituras vamos a encontrar que se habla sobre la aflicción en el día de reposo, ¿no? No es afligir por afligirse, ¿no? Y ahora vamos a ver que en Mateo, por ejemplo, en capítulo 12, ¿no? En Mateo 12:2 se le pregunta sobre el día de reposo, ¿no? A Yeshua HaMashiach. Dice: viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, ¿no? En el verso 5 del mismo capítulo dice: ¿no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Interesante, ¿no? Entonces ahí ya Yeshua HaMashiach lo que está haciendo es dar luz, una interpretación, una enseñanza. Por eso dice en el libro de Proverbios: la ley es lámpara, más la enseñanza es luz. Y Yeshua HaMashiach vino para dar luz. Él es la luz, es la enseñanza. Si queremos interpretarlo, interpretémoslo pues de la manera correcta, ¿no? Apliquemos bien las escrituras. En el verso 8 del mismo capítulo 12 se cita: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Quién es Señor? Yeshua HaMashiach. Y si seguimos a Yeshua HaMashiach, evidentemente
también estamos siguiendo al Señor, quien es el Señor del día de reposo. En el mismo capítulo, el verso 10, dice: He aquí, había ahí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? En el verso 12 dice: Pues ¿cuánto vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces, en los días de reposo, ¿qué se puede hacer? Hacer el bien. Hacer el bien. Y en este caso, lo que Yeshua HaMashiach estaba haciendo era sanar. ¿Qué podemos hacer en el día de reposo? Ir y orar por los enfermos, imponer manos, sanar. No, no que por nuestra virtud, sino que es en el nombre de Yeshua HaMashiach. Otra cosa más que se hace en el día de reposo. En Marcos 1:21 dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, ¿qué cosa? Enseñaba. ¿Qué cosa era santificar? Era limpiar. Y lo que estaba haciendo Yeshua HaMashiach era limpiar los pensamientos. Por eso que Yeshua HaMashiach dice a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por las palabras que yo ya os he hablado. Les ha cambiado la manera de pensar contaminante. Lo que contamina al hombre es lo que ingresa por el oído. Y Yeshua HaMashiach, al hablarles las palabras acerca del reino de los cielos, del reino de Dios, ya estaba limpiando su manera de pensar de la manera incorrecta a la manera correcta, porque esa es la labor, ¿no? Entonces, si alguien quiere entrar en el día de reposo, tiene que estar dispuesto a ser descontaminado, limpio. Lee una buena literatura, ingresa a eh, escuchar buenos mensajes, límpiate, ¿sí? Bien, algo interesante en Marcos 2:27, donde se cita: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Quiere decir que tú y yo lo necesitamos. Eso es lo que está diciendo. Fue hecho por causa, ¿no? Es como cuando también se dice, ¿no? La mujer fue hecha por causa del hombre. ¿Por qué? Porque lo necesita. Y aquí te está diciendo lo mismo. Tú, yo lo necesitamos. ¿Puede ser día de reposo cuando yo quiera? No, no es cuando tú quieres. Y eso lo vamos a ver más adelante. No podemos cambiar lo que dicen las escrituras, ¿sí? Sí, pero todos se pusieron de acuerdo. Está bien, todos se ponen de acuerdo, pero una cosa es lo que Adonai ha dicho, otra cosa es lo que tú te pongas de acuerdo con otra persona para cambiar lo que Dios ha dicho, y no podemos cambiar lo que Adonai ha dicho, ¿no? Dice: y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo. Eso lo encontramos en Lucas 13:16. Entonces, ¿qué se tiene que practicar en el día de reposo? Liberación, pues. Se tiene que liberar, ¿no? ¿Ves a alguien atado? Tienes ahí una labor. Usa el nombre de Yeshua HaMashiach. Y eso nos lleva al libro de Juan, capítulo 17, verso 17, donde dice, no, hay una oración de Yeshua HaMashiach, dice: santifícalos, santifícalos, límpialos, descontamínalos, ¿no? En tu verdad, tu palabra es verdad. No está diciendo ahí: yo soy la verdad y cambio toda tu palabra. No, 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 no estás diciendo. Lo que está diciendo ahí: tu palabra es verdad. Lo que está haciendo Yeshua HaMashiach simplemente es dar una enseñanza. Él es luz y la enseñanza es luz. Y eso es lo que dice también el libro de Proverbios. En Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced qué cosa, discípulos. ¿De qué? De Yeshua, de todo lo que él enseñó, de todo lo que él dijo. Y dice ahí, eh, viajando, discipular cualquier raza, cualquier foráneo, no judío, dejándolo abrumado. Y el término ahí abrumado también se utiliza como bautizado, sumergido, ¿no? Es mucho que ahí se practica pues lo que es el bautismo.
¿no? Pero eso vamos a hablar más adelante, pero lo interesante es que esa es nuestra labor, ir y hacer discípulos, enseñar lo que Yeshua enseñó. Espero les haya servido esta reflexión, ¿no? Un abrazo a todos, bendiciones.